El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio. Ya han pasado más de 50 días desde que los pobladores de la comunidad de Fuerabamba, cansados de ver cómo sus demandas no estaban siendo atendidas, llevaron a cabo un procedimiento extremo e ilegal, como bloquear un tramo de carretera por donde transitan los vehículos de la minera Las Bambas. Y en los últimos días observamos distintas posiciones sobre el tema. Desde personas preocupadas por lo que estaría perdiendo el Perú por cada día de cierre de la carretera, hasta gente que considera legítimas estas demandas porque realmente ha mejorado la calidad de vida de las comunidades alrededor de la minera. Son casi 4 años desde que se registraron las primeras discrepancias entre la comunidad, la empresa y el Estado. En medio de protestas, episodios de violencia, un Estado y empresa manejando incorrectamente el diálogo, sin lograr un verdadero acercamiento a la población. Y también la aparición de personajes de comportamiento poco transparente que hacen que una solución justa sea poco viable. Es crucial que los 3 actores, Estado, minera y comunidad, puedan recuperar esa confianza desgastada. Recordemos que más allá de montos económicos, lo importante es llegar a un verdadero consenso, escuchando a todas las partes con el mismo respeto. Buenas tardes, bienvenidos Amigos con Derechos, un podcast del IDEPUC para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestra vida. Mi nombre es Katy Subirana, soy periodista y soy su anfitriona en esta nueva temporada. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con un tema que es el tema que ha llenado la agenda las últimas semanas, es el tema de las bambas. Pero antes de empezar con el tema de las bambas, una pequeña reflexión sobre lo que sucedió ayer domingo en el terminal de Fiori, donde 17 personas han fallecido, 17 personas que estaban en un bus informal que salía de un terminal informal, han fallecido tras la explosión y el incendio de este bus. Una vez más la informalidad, una vez más la falta de respeto a las reglas, una vez más. Qué pena tener que decir esa palabra, esa frase, una vez más. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Perú? Y bueno, ¿hasta cuándo también esta informalidad va a estar presente en el Estado, digamos? ¿Por qué? Porque una de las causas del conflicto de las bambas es que el Estado no se comunicó adecuadamente con la población al momento de construir una carretera. Y bueno, esto nos lo van a explicar mucho mejor nuestros invitados, Javier Torres Sebane, director de Noticias SER, y José de Chávez, es viceministro de Gestión Ambiental y responsable del Programa de Derechos Colectivos y Extractivos de Cooperación. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Y bueno, podemos empezar hablando de que este no es un conflicto pues nuevo, ¿no? No surgió por generación espontánea, es un conflicto que tiene bastante antigüedad y podemos decir entonces que el Estado ha sido ineficiente al momento de abordarlo. No es un conflicto que haya explotado por culpa de Martín Vizcarra y su gabinete, pero es un conflicto heredado. ¿Podemos hablar de una ineficiencia heredada también? A ver, yo arranco. Después seguro José va a entrar al detalle. Creo que llevamos 15 años por lo menos de analizando y tratando de colaborar con que se resuelvan los conflictos. Digo 15 porque hace 15 años fue el asesinato del alcalde de Ilave, se cumple ahora a fin de mes ese terrible crimen, y a partir de ese conflicto se empezó a crear una institucionalidad en el Estado, en la PCM, en los ministerios, cada quien trató, en los gobiernos regionales, la Defensoría del Pueblo inició su trabajo de seguimiento de conflictos, es decir, hubo un momento, y coincidió luego con otros conflictos también ya mineros, no solo locales como el de Ilave, donde el Estado dijo, bueno, hay que resolver los conflictos. Pero lo que vemos es que han pasado 15 años de eso, han pasado más de 25 años de actividad minera grande en el Perú, desde los cambios que hubo en la época de Fujimori, y el Estado sigue dando palos de ciego, sigue confundiendo a la ciudadanía además con mensajes muy contradictorios en relación a este conflicto. Tenemos un primer ministro que ahora se ha sentado a conversar, pero hace una semana decía que no había conflicto, ¿no?
o un viceministro que decía, es un asunto entre privados, ¿no? Y bueno, ayer hemos visto al primer ministro sentado conversando con el presidente de la comunidad, es decir, había mucho más, pero creo que en general hay una incapacidad enorme del Estado para resolver los conflictos y además tiene una gran capacidad para generarlos, ¿no? O sea, es proporcional la incapacidad para resolverlos con la capacidad que tiene para generarlos. Y también ha habido mucha negligencia y hasta yo diría en algunos casos corrupción. Es decir, y esto se repite. O sea, no es igual Las Bambas que Tía María, no es Tía María igual que Conga, pero hay ciertos patrones de comportamiento del Estado que se repiten. Y uno de ellos, creo que el más grave, es la falta de respeto por los derechos de la población, en este caso, como muchos otros conflictos, de la población campesina e indígena, ¿no? Mientras eso no cambie, mientras la actitud no cambie, vamos a seguir repitiendo esos temas cada cierto tiempo. Bueno, esa es una lección más o menos clara, ¿no? O sea, la actitud debe cambiar, pero ¿por qué esta lección no se ha aprovechado, no se ha tomado? A ver, en este caso, además, en varios momentos se vendió, se presentó el caso de Las Bambas como un caso exitoso, ¿no? De acuerdo, de relaciones, y además de un típico caso donde la convivencia o la coexistencia más o menos estaba funcionando, ¿no? Las Bambas siempre ha tenido algunas particularidades que es importante subrayar, y después podría indicar que creo yo son tres los aspectos centrales que explican la situación actual, ¿no? Para mí, básicamente, yo visito la zona y conozco la zona desde el año 2004, precisamente en el 2004 se entregó la opción de compra que después la ejerció Extrata. Y hay un primer elemento que aparece, ¿no? en este caso, es la sobreexpectativa que muchas veces se genera en este tipo de proyectos en relación con la población para que finalmente haya aceptación social. En el caso de Las Bambas, sin duda, ¿no? Se generó una sobreexpectativa enorme que prácticamente iba a solucionar todos los problemas de Apurímac y sobre todo de la provincia de Cotabambas. Miles de puestos de empleo, transferencias millonarias de recursos para la zona, un Senati para capacitar a los fuerabambinos para que después puedan trabajar, en fin, sobre expectativas que en la medida que fue avanzando el proyecto fueron finalmente sincerándose, ¿no? Porque cuando hubo la etapa de construcción hubo una generación muy importante de puestos de empleo, como siempre ocurre, que después baja cuando entra a la etapa de operación, ¿no? Entonces yo diría, sobre expectativa es un primer tema y es una primera lección que deberíamos sacar, ¿no? Después hay un grave problema de acuerdos a los cuales se arribaron y que finalmente, cuando uno revisa en detalle, o no fueron cumplidos clara y abiertamente o fueron mal cumplidos, mal planteados, ¿no? Y tercer elemento que está a la base, creo yo, de este caso, que es un típico, además, conflicto de convivencia y coexistencia, porque aquí no estamos hablando de una población que se opone a la minería, es el tema de las pésimas decisiones tomadas por el Estado, y donde finalmente vemos que el Estado no cumple ni siquiera sus propios protocolos, sus propias normativas, ¿no? Y en este caso concreto eso tiene que ver con el tema de la carretera. Todo eso ha hecho que por capítulos vaya estallando este conflicto. Dicho sea de paso, en el tema de la carretera no es el primer conflicto, ¿no? Estalló en el 2015, cuando precisamente de repente los fuerabambinos o los pobladores de Cotabamba se dieron con esta situación donde todos los días comenzaron a transitar, porque la fase operativa del proyecto, la preoperativa en realidad, empieza en el 2015, entonces los 300 y pico camiones comienzan a transitar de la noche a la mañana, y digo de la noche a la mañana porque el procedimiento por el cual se modificó y se reemplazó mineroducto por carretera fue un procedimiento con mucha opacidad, pese a que fue una modificatoria del estudio de impacto ambiental, donde en principio había un mecanismo de participación ciudadana. Llegamos a una situación donde cuando uno ve la solicitud de modificación del estudio de impacto ambiental, uno ve todo menos voy a dejar de lado el mineroducto y voy a hacer una carretera, ¿no? Y fue en el proceso administrativo donde el Ministerio de Energía y Minas le dice a la empresa, pero si tú vas a cambiar esto y esto y esto, ¿y qué vas a hacer con el transporte? Con el transporte voy a hacer tal cosa, ¿no? Y se abre todo el capítulo del 2015 con el primer conflicto, volvió a ocurrir en el 2016, en los dos capítulos con la lamentable pérdida de vidas humanas, ¿no? Y ahora estamos en el tercer capítulo del conflicto, capítulo carretera, ¿no? Porque han habido y hay otros elementos que están hay otros capítulos en el escenario. Entonces,
Sí, pues aquí hay una mezcla de malas decisiones, de acuerdos que se escriben pero que no se cumplen con la rigurosidad, pero también de agendas legítimas y agendas ilegítimas y que muestran lo complicado también es del tejido social que existe en esta zona, ¿no? Que también es un tema que sería importante abordar. Tomando como base esos tres temas, la sobreexpectativa, los acuerdos no cumplidos y el estado disfuncional, en cuanto a la sobreexpectativa y acuerdos no cumplidos, cuando una empresa presenta los acuerdos a los que llega con una comunidad, ¿el Estado no está en la obligación de chequear que esos acuerdos se cumplan? En este caso, por eso digo que el caso de Las Bambas es un caso bien interesante a analizar, porque en este caso, intentando además sacar lecciones de experiencias previas, porque ya en el 2004, digamos, ya había ocurrido Tambo Grande, ya habían algunos casos, algunos conflictos visibles y claramente se veía la tendencia ascendente de la conflictividad social vinculada a estos temas y en particular vinculada a la minería. Entonces se busca hacer de este caso un caso importante, significativo. En primer lugar, es el primer caso donde cuando la empresa paga esta opción de compra hay una transferencia de un porcentaje de ese dinero que recibe el Estado a la región, primera vez que ocurría. Segundo, se firma un anexo, ¿no? Luego de todos los acuerdos se firma un anexo que es el famoso anexo K, donde hay una serie de compromisos vinculados, digamos, a las comunidades principalmente, que en principio trataban de cubrir y poner sobre el papel las expectativas que tenía la gente, ¿no? Entonces, sí hay una serie de elementos innovadores que por eso, en una circunstancia como la actual, hacen más visibles los niveles de ofrecimiento, las sobreexpectativas que se generaron y que finalmente no han sido cubiertas, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo, me imagino que hay una responsabilidad del Estado también en estas cosas que no se cumplen, ¿no? Claro, el problema es que el Estado asume que cuando aparece una mina, la mina se tiene que encargar casi que de todo, ¿no? O sea, la ley dice una cosa, pero la lógica de funcionamiento del Estado es, bueno, si está la mina, que la mina te pague la escuela, te haga la carretera, te pague al maestro. Hemos tenido casos extremos de eso, ¿no? Yanacocha en Cajamarca, en un momento, Sauder también en el sur, ¿no? Entonces, el Estado se repliega. Pero el Estado es el que pone todas las normas que favorecen la presencia de la minera. Entonces, es un ausente, pero que en realidad está de alguna manera facilitando toda la acción de la empresa. El problema es cuando los compromisos no se cumplen o, como ocurre siempre en los proyectos, ¿no? Lo hemos visto con José en otros casos, los proyectos cambian también con el tiempo, por decisiones corporativas, por decisiones que se toman en directorios, pueden ser en Australia, en Inglaterra, en China, en fin, ¿no? Por ciertas decisiones que muchas veces nadie se entera, o la gente es la última en enterarse, se entera tarde, ¿no? Entonces, ese es un problema central. Pero además, yo quiero insistir con algo que hemos estado comentando estos días sobre este conflicto. Ahí prácticamente se ha construido una carretera por decreto. Se ha construido una vía nacional por decreto, ¿no? Ahí no había carretera, ahí lo que había eran diferentes trochas, ¿no? Para que la gente nos entienda, caminos, algunos hechos por las comunidades, ¿no? Otros hechos por los gobiernos locales, en fin. Y eso se ha pegado, ¿no? O sea, se han ido dando autorizaciones para la conversión de estas vías en vía nacional. Y claro, a mí me da un poco de risa cuando algunos funcionarios dicen, no, pero eso ha sido un pedido de las autoridades locales y regionales. Bueno, habría que preguntar, pues, por qué algunas autoridades locales y regionales hicieron el pedido, o incluso algunos comuneros, porque se les decía, es que así va a ser más fácil, ¿no? Y entonces al final tenemos una carretera que levanta polvo a diestra y siniestra, que pasan los camiones, que hay el ruido, eso ya se ha explicado creo que varias veces en estos días, y además es una carretera que no tiene estudio de impacto ambiental, ¿no? Porque como no ha sido construida, ¿no? Entonces ahí el mismo Estado viola sus normas, como decía José, las pone de costado. Ahora,
El tema de las expectativas de la gente existen, obviamente, y ahí hay que recordar algo, ¿no? Yo conozco la zona antes de que tuviera el proyecto minero, Cotabambas, Chumbivilcas. Estamos hablando de algunas de las provincias más pobres del Perú. Han sido provincias de pobreza extrema siempre, ¿no? Entonces, obviamente, la oferta de dinero y la oferta de apoyo de la minera, vamos a dar plata, o incluso la autoridad, obviamente, generaba más expectativas todavía que en otras zonas donde de repente tú no estás en esa situación de pobreza extrema y tú tienes que aceptar, porque si no, no llega nunca nada. Ok, con esa reflexión vamos a una pausa, continuamos con lo que está diciendo Javier y después de corte. ¿Estás buscando nuevos retos? Esta es tu oportunidad para transformar nuestra realidad. Postula al programa de voluntariado IDEPUC. Tú tienes el poder. Busca el evento en nuestra página de Facebook y postula. Encuéntranos como @IDEPUC. Eso es @IDEHPUC. De vuelta aquí en su programa Amigos con Derechos, un podcast del IDEPUC, y estamos con Javier Torres y José de Chávez, hablando del tema de las bambas y el complejo camino del diálogo, ¿no? Esa palabra, diálogo, palabra clave en este y en todos los conflictos sociales. Javier, nos estabas hablando de cosas importantes en cuanto a si una minera, una empresa llega a una comunidad donde nunca ha habido Estado, entonces el Estado ahí hace lo que quiere, de alguna forma se lava las manos en la medida que quiere que la empresa asuma su responsabilidad, ¿no? Claro, y la empresa considera que la manera de ganar legitimidad ante la población es responder a las demandas que la población le va planteando también. Entonces se genera también un círculo vicioso, ¿no? Y como decía José, se ha repartido plata de todas las formas imaginables, vía normas, vía mecanismos que las empresas tienen, vía obligaciones que tienen, por ejemplo, esto que se le entrega tierras a una comunidad porque se está usando sus tierras para explotar el mineral, es parte de las reglas que existen a nivel mundial que se llama canje tierra por tierra, ¿no? Es parte también de los conflictos, ¿no? Y luego en apoyos puntuales, o sea, y los diferentes equipos de las empresas van de alguna manera tratando de ganar esa legitimidad, ofreciendo cosas. Entonces, claro, entramos en un círculo vicioso y ahí aparecen pues algunos personajes que se quieren montar sobre lo que son malestares y demandas que son legítimas, ¿no? Y ahí yo sí creo que también hay que tenerlo claro, porque se ha hablado mucho de los asesores de estos señores Chávez, que evidentemente están lucrando con las demandas de la gente, pero los señores Chávez pueden desaparecer y la demanda y el malestar va a continuar porque no se está cumpliendo con los acuerdos y se está cambiando constantemente el proyecto. Claro, entonces ahí tenemos bien identificados, ¿no? Los actores, el Estado, la comunidad, la empresa y estos personajes que juegan aprovechándose de lo que la gente necesita, ¿no? Y es interesante cómo funciona cada uno de ellos, ¿no? O sea, las empresas, por un lado, como decía Javier, o sea, empiezan con un proyecto de una forma y el proyecto puede tomar diferentes caminos muy distintos a los que se proponían al inicio, por decisiones que son externas, que no tienen nada que ver con la comunidad, con el lugar con el que se desarrolla, no tienen nada que ver con el contexto. El Estado, por otro lado, con oficinas de conflictos sociales a los que no les hace caso, crea por un lado una oficina de conflictos, de resolución de conflictos, pero por otro lado hablamos de una comunidad donde el Estado no tiene llegada, entonces le estás dando más chamba a la oficina de resolución de conflictos y no le estás apoyando, ¿no? Y bueno, las comunidades, ¿no? Las comunidades con pros y contras, no vamos a jugar acá a los buenos y a los malos, porque de verdad es un análisis muy básico. Nuestros invitados definitivamente han hecho los deslindes necesarios, pero sí podemos hablar de las agendas, ¿no? La agenda que tiene la empresa, la agenda que tiene el Estado, la agenda que tiene la comunidad, y cómo estas agendas, ¿podríamos decir que tienen un punto de encuentro?
Siempre es complicado, siempre es difícil, digamos, encontrar estos puntos de equilibrio, ¿no? Y eso lo hemos visto permanentemente en las zonas de influencia de actividades mineras, pero eso no quiere decir que no se pueda lograr. El gran problema es que en este caso muestra con mucha claridad cómo las cosas van cambiando, cómo van evolucionando, y cómo en esos cambios y en esa evolución, digamos, no se guardan las formas mínimas de transparencia, de acceso a la información, de respeto mutuo, ¿no? Si hay un proyecto minero en el Perú que ha cambiado N veces, creo que es este caso de La Bamba, ¿no? Este es un proyecto que ha sido modificado 9 veces. 3 modificaciones han sido a partir de un mecanismo que permite la ley, la modificación del estudio de impacto ambiental. Una de esas modificaciones fue precisamente el retraso del mineducto por la carretera, pero el resto de modificaciones, es decir, 6 modificaciones, ha sido utilizando un nuevo instrumento que fue consecuencia de los famosos paquetazos ambientales. Un decreto supremo, el 054, en el año 2013 creó un nuevo instrumento que se llamaba Informe Técnico Sustentatorio, que se llama Informe Técnico Sustentatorio, ¿no? Eso fue un contexto donde el empresariado lanzó una campaña que las inversiones estaban cayendo porque había un exceso de trámites, la permisología, y había que flexibilizar las regulaciones ambientales. Entonces, bueno, el Estado comenzó a aprobar decretos supremos y leyes que fueron los paquetes ambientales. Y a través de estos informes técnicos sustentatorios se ha modificado 6 veces el proyecto. Es decir, en promedio, desde el año que empieza la producción, formalmente empieza la producción en 2016, en la fase preoperativa en 2015, es decir, en los últimos 36 meses el proyecto ha cambiado y de manera sustantiva, casi en promedio, cada 4 meses y medio, ¿no? Entonces, la gente con razón dice, bueno, yo ya no sé frente a qué tipo de proyecto estamos, ¿no? Y además, lo que se conoce como la huella del proyecto, porque este proyecto originalmente iba a articular dos polos de producción, en Cotabambas la mina Las Bambas, y en Espinar la mina Antapacay, ¿no? Y eso se iba a conectar a través de un mineroducto. Bueno, eso fue modificado, y no solamente el mineroducto que fue reemplazado por carretera, sino todas las plantas que iban a estar en Espinar se trasladaron a Cotabambas, y por lo tanto la huella del proyecto se concentró y por lo tanto los impactos del proyecto se concentraron. Todo eso, cuando me preguntas, bueno, cuáles podrían ser los puntos de encuentro entre las agendas de estos principales grupos de interés, Estado, comunidades y empresas, todo eso se fue tomando con decisiones poco transparentes, poco claras, sin mecanismos de participación ciudadana. Entonces, por lo tanto, los puntos de equilibrio logrados al inicio y que fueron mostrados como exitosos, ¿no? Y que planteaban un escenario de convivencia que siempre puede ser difícil, complicado, se fueron quebrando precisamente por estos cambios sustantivos. Es cierto, la empresa cambió, que también es otro elemento a tomar en cuenta, ¿no? Xstrata inicialmente después fue comprada por una empresa suiza, Glencore, que después fue vendida a los chinos. Sí, el escenario ha ido cambiando, y en esos cambios uno de esos grupos de interés, ¿no? Uno de esos actores claves, las comunidades, no fueron accediendo a la información necesaria, no fueron accediendo, digamos, a acuerdos que hubiesen permitido revalidar los acuerdos previos, y eso ha ido creando el escenario actual que explica, digamos, estadios como ¿no? Claro, pero entiendo que quien tenía que cuidar que la comunidad esté al tanto de estos cambios es el Estado, ¿no? El Estado es quien debe regular estas cosas, pero claro, si el Estado lo que hace es darle a la empresa para que cubra la responsabilidad que debería ser del gobierno, ¿no? O sea, hablamos de salud, de educación, de empleo. Si el Estado le da todo eso a la empresa, entonces lo que hace es procurar que la empresa esté cómoda, ¿no? Para que no tenga que seguir trabajando. Claro, el problema es que al final, yo diría que el único tema en común, y que es el punto de partida, supongo, por una nación, es, bueno, digamos, ninguna de las 3 partes está en contra de que se explote el yacimiento. Y entonces el Estado bastante, ¿eh? Por eso, porque tenemos otros escenarios donde ahí no había forma de diálogo, porque tú tenías una población claramente rechazando el proyecto. Acá no. Entonces la solución debería ser más sencilla, pero en vez de respetar procedimientos, de mantener la comunicación, como señalaba José, se toman decisiones
vamos a decir, unilaterales, ¿no? La empresa puede tomar todas las decisiones que quiera, pero el Estado tiene que informarle a la gente, y hay además consultas previas ahí que la consulta previa se la pasaron pero por el forro, y no hubo consulta previa, ¿no? Entonces, pero hay un acuerdo de que, digamos, que la mina continúe sus operaciones. Entonces ese tiene que ser el punto de partida, pero se tiene que garantizar que se respeten los derechos. O sea, yo leía a Pablo de la Flor ayer y escucho a Roque Benavides, y siempre dicen, se tiene que respetar el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, ¿no?, de las empresas. Lo que yo pido es que, y creo que las comunidades piden, es que se respete la seguridad jurídica de las comunidades. El Estado de Derecho también para las comunidades. O sea, tienen todo el derecho a reclamar y tienen que ser escuchados y atendidos, y se les tiene que explicar los cambios que hay en el proyecto y ver cómo se mitigan los impactos de esos cambios. Y el tema de la carretera creo que es un tema clarísimo que explica esta situación, ¿no es cierto? Ayer hemos visto al ministro de Transportes y Comunicaciones decir, vamos a comenzar a pagar a las comunidades. Entonces uno dice, bueno, la carretera empezó a funcionar en 2015 y estamos en 2019 y recién van a comenzar a pagar, cuando la cosa era al revés. Primero voy de acuerdo, pago costo y precio y hago la carretera. Les pongo simplemente un ejemplo. La pista 2 del aeropuerto. La pista 2 del aeropuerto está literalmente bloqueada porque hay un propietario privado de una familia con mayores recursos, que tiene además uno de los abogados más influyentes de Lima, y no se puede construir la pista 2 del aeropuerto. Y a alguien se le puede ocurrir que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones primero va a hacer la pista 2 y después va a hablar con el propietario. Imposible. Bueno, eso imposible, absurdo, ocurrió en Cotabambas, ¿no? Eso muestra un poco las asimetrías en las cuales seguimos viviendo en el país, ¿no? Asimetrías que el Estado parece que no quiere reducir, ¿no? Se petardea solo, ¿no? Como bien han dicho ustedes, si tenemos en común, si los tres actores tienen en común que la empresa siga con la extracción, pues entonces todo debería ser mucho más sencillo. Pero bueno, muchas gracias Javier, muchas gracias José por estar aquí. Nos vamos a un corte y venimos con el segundo bloque con 2 nuevos invitados. ¿Estás buscando nuevos retos? Esta es tu oportunidad para transformar nuestra realidad. Postula al programa de voluntariado IDEPUC. Tú tienes el poder. Busca el evento en nuestra página de Facebook y postula. Encuéntranos como @IDEPUC. Eso es @IDEHPUC. El dato IDEPUC. Hasta finales de febrero se registraron 89 conflictos socioambientales activos, según detalla el último reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo. Entre ellos se encuentra el caso de Las Bambas, cuyo reclamo de la comunidad de Fuerabamba fue registrado como nuevo caso en diciembre del 2018, cuestionando la reclasificación de la carretera que cruza el ex Fundo Yavi como ruta nacional. Esto fue el dato IDEPUC. Bueno, estamos en el segundo bloque de Amigos con Derechos. Yo soy Katy Subirana y soy su anfitriona en esta temporada, y estamos ahorita con 2 nuevos invitados. Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, y Giselle Guamaní, profesora de la Escuela de Gobierno PUC y consultora y asesora en procesos de paz y gestión de conflictos. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. Entonces, bueno, en el bloque anterior hablamos un poquito hicimos una pequeña cronología del caso y una identificación de actores, ¿no? Los actores que suelen estar presentes en este tipo de conflictos son el Estado, las empresas y las comunidades afectadas, ¿no? Las comunidades afectadas / beneficiadas, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver acá un poquito es, esto no es un conflicto nuevo, ¿no? O sea, digamos, la Defensoría del Pueblo, como acabamos de escuchar en el dato, lo incluyó dentro de uno de los 89 conflictos socioambientales activos, según su último reporte. Y bueno, si bien entró al registro de la Defensoría en diciembre, el de Las Bambas no es un conflicto nuevo. Ya nos han contado José de Chávez y Javier Torres que tiene una bastante antigüedad,
¿Y por qué ha recrudecido ahora? Bueno, ¿cuál ha sido el problema? El problema ha sido el tema de la carretera, lo que nos lleva a una reflexión. ¿Cuál es el rol del Estado en cuanto a los derechos de las comunidades frente a las empresas, ¿no? Yo tengo una teoría que les comentaba fuera de micros, ¿no? Que en ocasiones las empresas llegan a comunidades donde el Estado no ha llegado, o donde la presencia del Estado es muy pequeña, es somera. Entonces, lo que hace el Estado es aprovechar para que las empresas pues terminen de cumplir, llenen los vacíos que el Estado no ha podido llenar. Y tal vez por eso es que las empresas tienen facilidades por sobre las comunidades. No sé, ¿me equivoco? ¿Estoy siendo muy fatalista? Gracias. O sea, en la práctica, ¿no? Se ha dado de que el Estado, por no llegar a determinadas zonas o llegar someramente, como le están poniendo, ha dejado que las empresas de alguna manera llenen ese vacío, ¿no? Y en algunas obligaciones que tiene el Estado, la empresa ha reemplazado en esas funciones al Estado. Uh-huh. Ahora, la pregunta ¿es solamente un tema peruano? Yo recuerdo haber entrevistado a varios funcionarios que precisamente en el tema de conflictos, cuando les decía, y frente a un conflicto, ¿cuál es el rol? Tenían una perspectiva de que era un tema de privados, ¿no? Uh-huh. Y esta idea de que el Estado, frente a los conflictos y con empresas, tiene que cumplir un rol, ha ido evolucionando, ha ido madurando. Yo creo que el país, nuestro país, Perú, con su normativa que sacó en el año 2011, uh-huh. Y luego progresivamente en los siguientes años puso, ¿no?, en sus lineamientos el rol del Estado frente a los conflictos, tanto como de garante de derechos, mediador o negociador. Uh-huh. Ahora, esto está en el papel, ¿no? En la práctica yo creo que el enfoque de muchos funcionarios, tanto del Estado a nivel nacional como al nivel local, uh-huh. Falta madurar, falta entender que la empresa tiene un rol, uh-huh. El Estado también tiene un rol, pero que cuando se trata de temas de conflictos, o sea, la colaboración entre todos los actores, inclusive actores de sociedad civil, ONGs, entidades sociales que tienen reputación, todos tienen que sumar para que los procesos sean mejor llevados, se sostengan, sean procesos fuertes. Uh-huh. Entonces pareciera que en nuestro país hay como esa tendencia de pensar que la gestión de conflictos es monopólica o solo pertenece al gobierno, uh-huh. Y los funcionarios tienen que cumplir un rol en ese contexto. Pero cuando hablamos de paz, cuando hablamos de diálogo, en realidad le corresponde a todos los actores en la sociedad civil poner el hombro, sumar esfuerzos, colaborar desde el espacio y el rol que tienen y poner también a disponibilidad, ¿no?, de los actores que están facilitando, poner a disponibilidad los recursos que tienen disponibles. Uh-huh. Entonces yo creo que un poco el problema ha sido cómo cambiar el paradigma, ¿no?, entre, primero, los conflictos no son un tema, no tienen un aspecto público y por tanto yo Estado no intervengo, a luego a este otro paradigma de yo Estado es mi competencia y nadie más entre, ¿no? A cambiar a un paradigma en el cual cuando estamos hablando de la paz, de poner las bases, ¿no?, de una cultura de paz que no sea solamente la cesación del enfrentamiento, sino de estructuras y condiciones que sean inclusivas, participativas. Yo veo ahí de que todavía falta cambiar el enfoque y mirar la paz como algo activo, algo que tiene que ver con los derechos, el respeto uh-huh. a los derechos de las personas. Entonces, de alguna manera, en el primer paradigma estaba la idea de que la empresa o los privados negocian, ¿no?, en forma privada, y a veces he visto en varios casos como que hay una especie de rezago, una confusión, porque muchas veces hay temas que son públicos, por el tema ambiental, el desarrollo también es un tema
público que tiene que ver con determinados funcionarios o determinadas entidades del Estado que tienen que facilitar, orientar, dirigir el desarrollo a partir de diferentes instrumentos que tenemos en nuestro país. O sea, esos son también temas públicos. Y el Estado no puede estar de observador, sino tiene que ser una parte activa, tiene que ser un facilitador. Entonces, por ejemplo, en ese aspecto, el rol del Estado como que se entiende, no es un tema de privados, y no es un tema de privados lo ambiental, no es un tema de privados el desarrollo, no es un tema de privados el tema de derechos. Entonces, creo que nos falta, ¿no? Caminar un poco más en esa senda de ver cómo en los conflictos tiene efectivamente un rol muy activo que cumplir el Estado, y para ello no basta la intuición, no basta la buena voluntad, no es suficiente, ¿no? El tener el criterio de por acá se hace. Hay toda una casuística de por lo menos 50 años de profesionales que trabajan en el campo de la transformación de conflictos. Casuística, prácticas, enseñanzas que se pueden sacar de todas estas experiencias, y que por lo menos, por supuesto no es una ciencia exacta, pero sí hay recomendaciones sobre cómo preparar los procesos, qué tipo de acciones van a generar o van a agudizar un proceso de conflicto, y por tanto cuáles son algunos de los abanicos de herramientas o de procesos que han sido más o menos exitosos en otros contextos, ¿no? Y yo creo que en ese marco de analizar el abanico de conflictos y de herramientas exitosas, creo que la Defensoría tiene una experiencia importante que compartir, ¿no? Sí, justamente nos dimos cuenta de eso en el año 2013 y empezamos a elaborar una política institucional en la materia. En ese momento no habían capacidades institucionales en el gobierno. Lo que había era una pequeña unidad de crisis en el Ministerio del Interior que justamente reaccionaba cuando los enfrentamientos ya se habían presentado, ¿no? Y había como salir de esa situación. Era reactiva. Sí, efectivamente reactiva. La conflictividad social en el Perú empieza a convertirse en un problema importante cuando afecta a derechos fundamentales. Empiezan a morir personas en los enfrentamientos con la policía. Además, se empiezan a frustrar algunos proyectos importantes que implican desarrollo para el país, y también vemos que las reacciones violentas van dejando como lección que solo a través de la toma de la carretera es posible ser escuchado. Es decir, la cultura de diálogo se ve de algún modo debilitada o limitada en su expansión, en su crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, uno puede observar que hay algunas causas generales que revelarían por qué la conflictividad se convirtió en tan frecuente, tan intensa en el país, incluso con repercusiones políticas capaces de derribar Consejo de Ministros, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en primer lugar, creo que la expansión del mercado ha sido un elemento importante a tomar en cuenta. Es decir, cuando el mercado se expande a raíz de el incremento sustantivo del precio de los minerales, en un marco jurídico que efectivamente atraía las inversiones, se encuentran en el terreno actores muy distintos. Una compañía minera transnacional con estándares ultramodernos versus economías tradicionales sustentadas en el agua, la tierra, el bosque, ¿no? Y esas diferencias no fueron adecuadamente tratadas por el Estado, que debió convertirse rápidamente en el factor de equilibrio, ¿no es cierto? Lo segundo es que justamente en relación al Estado lo que uno descubre es que no nos hemos preocupado por fortalecer la institucionalidad. Esto que se habla tanto, ¿no es cierto? Hemos pasado por una etapa en la que el crecimiento económico nos ha llenado los ojos y por consiguiente las reformas estaban orientadas al mercado, pero no orientadas al fortalecimiento institucional. Y cuando digo eso, me estoy refiriendo a reformar la administración de justicia. Muchos de estos problemas que se discuten ahora en las Bambas tienen trascendencia jurídica y su lugar son los procedimientos judiciales. Tendrían que serlo en un Estado moderno, reformado. Las reformas políticas que demoradamente empiezan a discutirse, ¿no es cierto? Porque hay un problema de representación en muchos de estos lugares. Es decir, los comuneros no se sienten adecuadamente representados ni por sus congresistas, ni tampoco por sus alcaldes, ni por sus gobernadores regionales, ¿no es cierto? Entonces hay una crisis de representación que tiene que ser resuelta con reformas
¿no es cierto? Y también, por supuesto, la reforma de la administración misma, de la administración pública. Los procedimientos son lentos, son opacos, las comunidades, en este caso particular, por ejemplo, no sienten que tienen toda la información sobre la mesa, ¿no? Entonces, en ese contexto y analizando bien de dónde proviene esto, es que la Defensoría apuntó a, primero, organicémonos para recoger buena información, porque no sabemos qué está pasando. Y tú has mencionado el caso de ILABE. Entonces la pregunta que nos hicimos, porque estuvimos en ILABE, la pregunta que nos hicimos inmediatamente es ¿cuántos otros ILABES habrán en el Perú que no lo sabemos, pero que están ahí en una situación de latencia y que pueden convertirse en problemas muy grandes, ¿no es cierto? Y el Estado no lo sabe, porque no está en la centralidad del poder, porque los medios tampoco informan sobre lo que está pasando en un pueblo recóndito del Perú, ¿no? Entonces, lo primero, y en realidad cualquier oficina de diálogo, de prevención de conflictos, se estructura sobre la base de un sistema de gestión de la información. Claro. Y eso no había en el Perú. Entonces, nosotros empezamos a gestionar la información y a sacar nuestros reportes. Y de esos 60 casos que publicamos en el primer reporte pequeño, artesanal, que sacamos en marzo del 2014, a un documento mucho más completo, de más de 100 páginas, sofisticado, con bastante información, ¿no es cierto? Ha pasado mucho tiempo, ¿no? Y ahora hemos llegado en el 2010... Y muchos conflictos. Así es, y en el 2010 llegaron a 260 casos. Hemos bajado a 180 o 179. Estamos terminando de procesar la información actualmente para el siguiente reporte. Entonces, no es que el Estado no haya hecho nada en este tiempo. O sea, desde el 2003 a la fecha, uno puede ver, quizá el punto más alto de gestión de conflictos desde el gobierno haya sido la creación de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. De la PCM. ¿No? Con de la PCM, con los recursos. Estoy hablando del gobierno, ¿no es cierto? Pero también en el Ministerio del Ambiente se creó SENACE, para revisar los estudios de impacto ambiental detallados y semidetallados. Y ahora hay una ley de adelanto social que lamentablemente no se está tomando en cuenta porque tiene un fondo diminuto de 50 millones que no alcanza, ¿no? Ver, vamos a un corte y regresamos con esta ley de adelanto social en la que sería bueno profundizar. ¿Estás buscando nuevos retos? Esta es tu oportunidad para transformar nuestra realidad. Postula al programa de voluntariado IDEPUC. Tú tienes el poder. Busca el evento en nuestra página de Facebook y postula. Encuéntranos como @IDEPUC. Eso es @IDEHPUC. Bueno, estamos otra vez aquí en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, y estamos con Rolando Luque y Giselle Guamaní. Antes de la pausa, Rolando nos estaba explicando, nos estaba hablando de la importancia de la ley de adelanto social. No sé si nos podrías explicar brevemente de qué va esta ley. Sí, es una ley pensada justamente para que el Estado cumpla con sus responsabilidades y cree las mejores condiciones de recepción para la inversión. Porque, como se ha señalado, allí donde no hay Estado, la comunidad, el pueblo indígena, voltea la mirada hacia la empresa y le pide a la empresa aquello que en realidad es responsabilidad del Estado, ¿no es cierto? Entonces, la ley de adelanto social implica que antes de que la empresa pueda cumplir con pagar los impuestos, etcétera, de los que se puede echar mano para el desarrollo de la zona, el Estado se adelanta y cumple en esa zona de manera preferente con educación, con salud, con infraestructura, con seguridad, ¿no? Y de esa manera crea estas condiciones que son favorables para que enseguida la empresa pueda invertir, ¿no? Entonces la empresa ya tendría otra responsabilidad. Efectivamente, entonces uno le puede pedir un plus a la empresa, ¿no? Y eso es una ganancia también para la comunidad. Y además porque la empresa le interesa también desarrollar unas relaciones lo más amistosas, previsibles posible, porque de por medio está su propia inversión, ¿no? Claro, y se me ocurre que con esta ley de adelanto social también, por lo que tú dices, se desprende de
las empresas cambiarían un poco su modo de relacionarse con las comunidades, ¿no? O sea, tendrían otras responsabilidades, las comunidades ya no lo verían como ellos son los que me tienen que sacar de este lugar en el que me tiene el Estado, porque lamentablemente muchas de las zonas más ricas del Perú, o sea, más ricas en el tema de explotación de recursos, son las zonas más pobres. Entonces, y la ausencia del Estado es notoria, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos impulsar un poco esta ley de adelanto social? O sea, ¿cómo podemos poner un poco más el ojo en su cumplimiento? Buscando, ¿no?, cambiar un poco el modus operandi de las empresas, ¿no? La forma en la que las comunidades ven a las empresas, cómo se relacionan con ellas, o sea, ¿qué es lo que nos falta para empujarlo? Bueno, yo creo que las empresas tienen un rol que cumplir, ¿no? Y haciendo la especificación de que no deberían reemplazar al Estado, uh-huh, pero sí cumplir con todas las obligaciones que tienen, y sobre todo los compromisos que hacen con las comunidades. Vemos que además las empresas, con los nuevos desarrollos en lo que es las responsabilidades de las empresas con respecto a los derechos humanos, vemos que las empresas, o por lo menos en ciertos sectores, se está mirando con cuidado sobre cuál es el rol de la empresa con respecto a respetar, uh-huh, remediar, ¿no? y quizás también inclusive promover, ¿no?, los derechos humanos. Entonces, estamos viendo de que efectivamente varias casas matrices, ¿no?, de grandes empresas están firmando estas pautas, estos lineamientos, estos principios voluntarios de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, para que tengan la diligencia debida con respecto a una serie de cuidados que tiene que tener en temas ambientales, en temas sociales, en temas laborales, ¿no? Pero también en estos principios dice en este marco que si la empresa por A o B hace algún tipo de impacto, ¿no?, debe tener los mecanismos para poder responder a esa situación. Es decir, debe tener mecanismos de queja, mecanismos de resolución de conflictos, debe tener todas unas capacidades para poder hacer frente a aquellas acciones que son de su responsabilidad. Uh-huh. Entonces, con este nuevo marco de los principios rectores de empresas y derechos humanos, las empresas ya ahora no pueden estar en una situación de que el Estado lo haga, no es responsabilidad del Estado. Es decir, la empresa ahora tiene que tener planes, tiene que prever, ¿no?, posibles impactos, tiene que prever también todos los mecanismos para poder remediar, reducir los riesgos, y si esto puede ocurrir a través de su institucionalidad, sus mecanismos para manejo de conflictos, tiene que poder responder a tiempo. Uh-huh. Entonces, eso da otro perfil a las empresas para poder trabajar e inclusive prevenir los conflictos que pueden estar ellos generando. Uh-huh. Entonces, otro aspecto que considero importante es cómo cambian las empresas de este modelo también de negociación bilateral entre comunidad y empresa, que muchas veces a pedido también de las mismas comunidades decían, no, mejor que no entre el Estado porque seguramente el alcalde local va a querer una parte, ¿no? Y era como una manera un poco perversa de entender para qué están negociando, ¿no? Y cómo esa negociación encaja en todo caso con los planes de desarrollo que deberían tener, ¿no?, a nivel distrital, provincial. Uh-huh. Entonces, creo que varias de las mejores prácticas en el Perú tienen que ver con estos espacios de concertación en los cuales las empresas han visto que su rol no es reemplazar al Estado, su rol no es cargar todo el desarrollo sobre sí mismo, sino más bien su rol es aportar como un actor, ¿no?, económico importante en determinadas zonas a la suma de esfuerzos, sinergia con otros actores en la sociedad civil. Ese, por ejemplo, es uno de los modelos que son más sostenibles, más exitosos en el Perú y también en otras partes, ¿no? ¿Pero aquí en el Perú se ha aplicado ese modelo? Sí, hay varias mesas que han buscado trabajar el desarrollo desde esa perspectiva, ¿no? Uh-huh. Tenemos un registro del
o sea, no precisamente un registro de cuántas veces se ha aplicado, ¿no? Sino un registro de buenas prácticas en caso de resolución de conflictos. Hay esfuerzos importantes, pero es un poco difícil encontrar un ejemplo redondo para decir, bueno, aquí efectivamente hubo una empresa o hay una empresa que ha demostrado totalmente de que este modelo puede funcionar, ¿no? Siempre hay alguno que otro inconveniente, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el 80% de las actividades económicas en el Perú están en manos privadas, ¿no es cierto? Desde transnacionales hasta microempresas. Pero el Estado soberanamente decidió eso. Le ha transferido a los privados la capacidad de mover la economía y transformarla en riqueza, ¿no? Sin embargo, hay un rol del Estado importantísimo, que es el de qué hacemos con esa riqueza que se genera. El pago de los tributos, el canon, las regalías, cómo se está utilizando. Entonces, cuando uno hace un análisis un poco más detallado de qué suerte ha corrido estos ingresos extraordinarios de dinero, solo para ponerte un ejemplo, el 2003 los ingresos eran más o menos entre canon, regalías, derechos de vigencia, 300 millones de soles. El 2012 llegó a 5.500 millones de transferencias a gobiernos regionales y locales. Es decir, se trata de cantidades extraordinarias que de pronto entran a un aparato estatal que no está preparado para manejar presupuestos gigantescos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con el dinero? El dinero o se pierde en actos de corrupción, o se gasta en obra superflua, y de eso hay ejemplos a lo largo de todo el territorio nacional. Sí, hay muchísimos de los cuales nos reímos, ¿no? El monumento a la Oca, el monumento a no sé qué. Sí. El sombrero. Claro, o sea, nos reímos pero detrás de eso, ¿no? Hay una cantidad de dinero que no ha sido invertida en agua, en desagüe, que no ha sido invertida en educación, en salud, ¿no es cierto? O también el dinero se queda en el banco, porque no hay capacidad para elaborar buenos proyectos, entre otras razones porque ha llegado a una municipalidad pequeña, con muy pocos funcionarios, la mayoría de ellos no especializados en hacer proyectos de inversión de los estándares que se exigen en el nivel central, ¿no es cierto? Entonces, esa es una trampa de la que tenemos que salir, pero para salir de ahí se necesita también el concurso de la empresa, Esto de la industria extractiva no es solo un negocio, es una oportunidad de desarrollo para millones de personas, y hay que verlo de esa manera, y la empresa tiene que proyectarse a la comunidad para ser un socio con la comunidad, no limitarse únicamente, ya pagué mis impuestos y por consiguiente no volteen a mirarme. Ya para cerrar voy a jalar una pregunta, ¿no? Mejor dicho, voy a jalar una idea que salió en el primer bloque con nuestros otros invitados, ¿no? Es la primera vez que hay un punto de equilibrio en cuanto a la empresa, el Estado y la comunidad, porque ninguno está en contra de la extracción, ¿no? Todos están de acuerdo con la actividad minera en el lugar. Las demandas son otras. Entonces, teniendo en base este punto de acuerdo, ¿cómo podemos hacer? Porque se han cometido errores de todos lados, ¿no? De los actores, de los tres actores. Entonces, para cerrar este bloque y este programa, ¿cómo podemos hacer qué errores se tienen que corregir? ¿Cómo tenemos que corregir los errores que se han cometido? Una consultoría gratuita para el Estado, ¿no? Bueno, ahí podríamos ver muchas cosas, ¿no? O sea, hay temas de incumplimiento de acuerdos, y ahí le voy a dejar el tema para Orlando. Hay todo un tema ahí, pequeñas bombas de tiempo, ¿no? En el sentido de acuerdos que han sido transferidos de la empresa anterior, y hay una serie de puntos que están todavía no cumplidos. También acuerdos firmados con la empresa actual, que también tiene un nivel de incumplimiento y sobre todo la calidad de los cumplimientos muy, muy débil. Y también hay una serie de promesas hechas por el gobierno, un poco como para destrabar o promover un espacio, ¿no? Un ambiente más relajado, más adecuado. Y también hay varios incumplimientos en ese sentido, como por ejemplo el plan de desarrollo provincial, ¿no? Que estuvo el presidente Vizcarra involucrado en eso. Entonces, hay como una serie de ahí nomás la lista de pendientes que necesitan verse de una manera mucho más sistemática. El segundo punto tiene que ver con el relacionamiento con las comunidades, con el Estado y con la empresa, ¿no? Y ahí creo que este conflicto de las bambas de alguna manera devela nuestros prejuicios, nuestro racismo, nuestras ideas, ¿no?
en esta relación de verticalidad con las comunidades que no ayuda al conflicto, al contrario lo agrava, ¿no? Entonces creo que todavía a nivel de sociedad refleja mucho la poca sensibilidad, las pocas o la limitada competencia cultural que tenemos. Para poder ver al otro y decirle, pero ¿de qué se quejan? No entender, no mirar o escuchar más allá de lo que están pidiendo en sus demandas, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con respeto, reconocimiento de su identidad, participación, escuchar, o sea, informárseles sobre los cambios. Y eso creo que tiene que ver con la relación que quieren establecer con las comunidades. Entonces ahí yo creo que hay una gran debilidad, todavía no dejamos las taras, ¿no? de tratar al otro con respeto. Sí, ¿no? Es lo que nos falta, ¿no? Básicamente con respeto. Creo que hay algunos avances. Por ejemplo, en ese conflicto ahí está este consenso que se necesita el diálogo. Todos los sectores están diciendo, hay coincidencia en eso. Otro tema de el no uso de la violencia, ¿no? Claro, cómo se traduce eso en la práctica, y ese es otro tema, pero creo que hay algunas cosas que hemos aprendido como país. Ok, para cerrar. Sí, bueno, varias cosas. Yo creo que en la dimensión de la organización del Estado y de su respuesta frente a la conflictividad, no hemos terminado de discutir, creo, cuál es ese sistema de prevención y gestión de conflictos sociales. ¿No es cierto? Se han ensayado varias formas, desde pequeñas unidades, recuerdo el 2005, 2006, como decía, quizá la expresión más alta y más completa del trabajo se hizo con la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, pero después se reemplazó esa oficina por una Secretaría de Gestión Social y Diálogo, parte del Viceministerio de Gobernanza Territorial. ¿Sí? Han pasado un poco más de 2 años y creo que sería muy conveniente, no voy a dar mi opinión en este momento, pero sí es bueno hacer una evaluación de cómo ha funcionado el viceministerio. ¿Se ha estado concentrado en las atribuciones que se le habían dado o más bien ha terminado dominado por la conflictividad social? ¿No es cierto? Ese es un punto que me parece importante. Ahora, si uno no tiene un sistema de prevención y gestión, lo que sí está obligado es a funcionar como un sistema. Y entonces llama la atención que hasta ahora, por ejemplo, la gestión de la información, que es tan importante y con que empecé mi intervención, no sea única e integral en el Estado, que cada quien se gestione su propia información. El diálogo intraestatal para articular mejor, coordinar mejor entre las entidades estatales, necesitaría también protocolos, ¿no es cierto?, para saber bien qué hace este, qué hace aquel. Y no vendría mal desarrollar una cultura de colaboración mucho mayor, ¿no es cierto? Porque los casos complejos, sea un conflicto o cualquier otro asunto complejo, solo se resuelven en tanto podamos colaborar, en tanto salgas del metro cuadrado de tus intereses inmediatos, ¿no es cierto? Y puedas trascender hacia los otros actores y de esa manera abordar la complejidad desde todos sus puntos de vista. Bueno, eso de salir del metro cuadrado de los intereses es un mensaje claro para los 3 actores en este conflicto. Creo que es lo básico en el diálogo, ¿no? Por partir de nuestras diferencias, pero sin faltarle el respeto al otro y teniendo ganas de escucharlo, de entenderlo, de conocer mejor su posición. Entonces, bueno, este fue Amigos con Derechos. Muchas gracias, Rolando, muchas gracias, Giselle, por estar aquí. Espero que... Gracias por ayudarnos a esclarecer un poco más el tema y el rol de las empresas en el tema de derechos humanos. Y bueno, nos escuchamos en el próximo programa. Muchas gracias. Hasta acá. Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana. Producido y mezclado por Gabriela Quevedo y Rosdela Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barrantes. El diseño de la música es cortesía de Danzai. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC, además de seguirlo por el Facebook del IDEPUC, donde nos encuentras como @IDEPUC.